Hola, bienvenidos a Hoy Streaming. Hoy hablamos de la prueba electrónica. Normalmente os hago una pequeña introducción, os digo de qué vamos a hablar y demás. Pero hoy vamos a intentar ir muy rápidos, muy rápidos, muy rápidos y directamente entramos al tema. Y vamos a hacerlo, pues bueno, cambiando un poquito las cosas, porque tú lo que quieres aprender, si no tienes mucha idea de derecho, no te preocupes, que te va a ser de provecho esta sesión. Si eres un abogado, posiblemente encuentres otros puntos de vista que te interesen. Si eres un experto, un perito forense, pues oye, siempre está muy bien conocer cómo trabajan unos compañeros y en general vamos a intentar dar una visión lo más completa posible en el poquito tiempo que tenemos, sobre una hora y media, es lo que pretendemos estar conversando. Y, y bueno, y que esta charla de verdad, te sea de provecho. Así que voy a ir mezclando primeras preguntas con la presentación de nuestros invitados. Nombre de pila, pues David, Norberto, Roberto y Ruth. Por el momento no te voy a decir nada, dentro de 10 minutos seguro que te voy a decir muchísimo. Voy a utilizar el orden de Google. En primer lugar, pues tengo en la miniatura a David, David Santo Orcero, al que agradezco infinitamente, como a los demás invitados, que esté hoy aquí. Y David, ¿tú a qué te dedicas? Soy perito forense en informática. Básicamente me dedico a dar una opinión técnica sobre temas técnicos a un juez. Eh, por decirlo de alguna forma, uno no deja de ser un elemento, vamos a decir, de formación y docente a un juez, pues no tiene por qué saber de informática. El juez está ahí por saber de derecho. Y le cuentas la verdad y le dices lo que sabe e intentas que el juez pueda tomar una decisión acorde a derecho, estando bien informado de temas técnicos. Bueno, ha quedado muy académico. Eso, pero me da un montón de preguntas que no te las voy a plantear ahora, sino después, como aquello de, bueno, y de verdad para quién trabaja un perito, y si lo puede contratar una parte, quién decide si el perito es bueno o malo. Yo creo que vamos a tener mucho tema que contar esta noche y me encanta esa primera introducción y que no te extienda mucho, pero sé que te encanta tu profesión y que podrías hablar 2 horas seguidas de este tema. El siguiente en orden de miniatura es Norberto González. Él está aquí siempre me gusta aclarar este tema, él está aquí en su propio nombre, nos representa a su empresa, ¿vale? Su profesión es miembro de la Fuerza de Seguridad, pero está a título personal. Y aunque he hecho un poquito de spoiler, la pregunta es de cajón. ¿Tu actividad habitual cuál es, Norberto? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Mi actividad habitual actual es un poco el plan director, que supongo que lo habréis escuchado, y contarle a los niños, informarles sobre seguridad. Pero he estado bastantes años en investigación de delitos tecnológicos y he trabajado haciendo informes no periciales, porque no llegamos a ser periciales, pero sí técnicos que se asimilan mucho a los informes periciales. Y finalmente pues acabé haciendo algún estudio relacionado con las pericias informáticas. También formo a policías sobre temas informáticos. Bueno, se ve que tu camino profesional ahora mismo está en la enseñanza, tanto el usuario final que necesita aprender un montón de cosas de temas de seguridad, como a los propios compañeros o otros miembros de la profesión pericial, seguridad o como fuera. Por Sí. cierto, si estás viendo este canal por primera vez, si encuentras este vídeo por primera vez, te invito a que des un vistazo a una lista de reproducción, creo que la llamo seguridad o algo parecido. Porque ha nombrado Roberto el plan director y verás que más de una vez se hace referencia al plan director en nuestros vídeos, porque es un proyecto que yo sepa se está desarrollando solo en España, aunque hay proyectos similares en otros países, y que te invitamos a que lo veas y lo imites. Como ellos dicen, que nos copien, ¿vale? Porque merece realmente la pena. Y nuestro siguiente invitado de hoy, en orden de ventanitas, es Roberto Lemaitre. Roberto ya nos acompañó en otras ocasiones y la verdad es que siempre es, como el resto de nuestros invitados, es un placer volver a encontrarle aquí en pantalla. Muy buenas noches, Roberto. Buenas tardes por acá desde Costa Rica. Un gusto, Antonio, compartir con
con vos y con todos los compañeros que hoy virtualmente estamos aquí participando. Y, oye, efectivamente, buenas tardes para Roberto, al que le tenemos que agradecer y le tenéis que disculpar. Agradecerle nosotros porque esté aquí, ha tenido que pedir un permiso especial en su trabajo, allí es jornada laboral, y aún así pues ha insistido con sus jefes en pedir permiso para estar hoy aquí, y lamentablemente el permiso que le han dado no es ilimitado, como es lógico en una entidad, y dentro de un rato, esperemos que un buen ratito, nos tendrá que abandonar un poco antes de lo que podrán hacer el resto de invitados. Estamos en horario nocturno en España. Pero antes de terminar con Roberto, la pregunta de rigor, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, en mi caso yo soy abogado y soy ingeniero informático. Trabajo en temas de delitos informáticos, específicamente trabajo en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, en el Viceministerio de Telecomunicaciones en Costa Rica, colaborando en las partes de ciberseguridad y en las partes legales también de telecomunicaciones. Hola de nuevo. ¿Cuánto tiempo, verdad? Bueno, hoy hablamos de la prueba electrónica por segunda vez y a mí me gustaría encontrar la prueba electrónica de por qué se nos ha cortado la emisión desde las 10 que estamos aquí intentando resolver. Ya, sinceramente, no sé si habéis visto la presentación, si no habéis visto la presentación, si yo salía en imagen, si no salía en imagen, si salían nuestros invitados, pero bueno, dos cosas sí están muy claras. Primero, que nuestros invitados hay que agradecerle 1000 veces la paciencia que están teniendo, porque aquí siguen. Está David Santos, está Norberto González, Roberto Lemaitre desde Costa Rica, Ruth Salas, que todavía no le hemos dicho ni buenas noches, ahora se lo diremos, y yo, Antonio Postigo, creador de Hoy Streaming. Repetirse no está bien, así que muy brevemente os digo una mini bio y vamos al tajo que nos están bombardeando a preguntas por todas partes. Bueno, antes que nada, Ruth, muy buenas noches. Ruth, se me quedó la preguntilla, a los demás se la hice, ya lo veréis en el otro vídeo, y a Ruth no le pregunté. Ruth, muy buenas noches, primero que nada, y después, ¿a qué te dedicas? Buenas noches, Antonio, y al resto de componentes del equipo. Pues soy abogada penalista y especializada sobre todo en delincuencia informática, al menos toda la que se va produciendo a través de los medios tecnológicos, y bueno, como un instrumento más o la delincuencia que vive y se nutre y se genera directamente en la red y a través de grandes organizaciones. Casi nada. Y como apuntaba también Norberto, formadora. ¿Por qué? Sí. Porque está impartiendo clases por todas partes, dando charlas. Y una vez arriba de la tarima, donde es muy grato estar y llevarse todas las fotos y los flashes, y otras muchísimas veces que no se le ve detrás, organizando cosillas como una, por ejemplo, que es una Hack and Via Bilbao, que va a ser en breve y demás, pero como eso lo vais a ver en la web y este vídeo quizás dentro de 3 meses ya no tiene mucho sentido, bueno, que sepáis que merece muy mucho la pena que pinchéis un poquito más abajo de este vídeo y encontréis los perfiles de David, Norberto, Roberto o Ruth, ¿vale? Porque cualquiera de ellos merece la pena suscribirse, pues no sé, primero añadirle a cualquier lista de Twitter y seguirle en su blog y las publicaciones, porque los contenidos son muy afines a lo que vamos a tratar hoy y aportan un montón de cosas. Y retomando un poco el diálogo, vamos a hacer una pregunta inicial a cada uno de ellos, de nuevo. Intentaré que en el ensamblaje de vídeos tenga algo de sentido esta historia. Y por si no, para que tengáis la segunda parte de la primera que planteaba yo al comienzo. David, en la primera parte te preguntaba que a qué te dedicabas y dijiste que eras perito informático. Y yo automáticamente se me vino a la mente aquello de, vale, ¿y un perito informático para quién trabaja? O perito forense, perdón. ¿Para quién trabaja, David? Para el juez. Vale, eso merece 30 segundillos más, porque lo típico que pensamos dice, bueno, este perito será para el que le contrata, para la defensa o para la acusación y demás. Y tú dices que para el juez. ¿Cómo es eso que trabajas para el juez? En principio, evidentemente, el hecho de tú ir con un perito de parte en un proceso te beneficia. ¿Por qué? Porque tú determinas las preguntas y ya en sí determinar las preguntas da una ventaja. Luego también tú puedes preseleccionar desde el punto de vista que tú puedes contratar un perito, ver lo que responde y siempre es potestad tuya
llevar o no llevar al perito a juicio. Esas son las ventajas que tiene que un perito lo contrate una de las partes, pero en principio quien pague al perito es intrascendente desde el punto de vista, procesalmente hablando, desde el punto de vista de cuando llegas al tribunal tienes que decir la verdad, toda la verdad, beneficio o perjudique a cualquiera de las partes, seas perito nombrado a petición de una de las partes o perito nombrado a petición del tribunal. Tú trabajas por la verdad técnica y trabajas para el juez. Trabajas para el juez y el juez te elige a ti, porque tú dices que elige la parte, pero yo llego, te contrato y el juez automáticamente va a decir, sí, este señor es perito y para mí es válido lo que va a decir. ¿O no va así la cosa? Es un poquito más, más complicado desde el punto de vista que el sistema legal español ya determina que lo que dice el perito se evalúa desde el principio de la sana crítica. Como perito no dejas de ser un actor auxiliar en el proceso y evidentemente un juez no va a seguir ciegamente a un actor auxiliar de un proceso judicial. Pero hay que tener en cuenta que, vamos a hablar claro, todos los que están allí, salvo las partes, no dejamos de ser profesionales, desde el policía desde el guardia civil que custodia la entrada hasta el juez que está juzgando y alguien paga sus salarios. Es el Estado o termina saliendo todo de un lugar o de otro. Uno tiene que tener claro que independientemente de quién le pague, uno está para lo que está y uno está para responder con la verdad lo que el juez le pregunte. O sea, una profesión estupenda para los que, como yo, me entiendo muy mal y por lo tanto, básicamente nos piden opinar sobre qué consideramos de temas técnicos que se supone que dominamos. Luego ya le digo, la ventaja que tiene el hecho de buscar un perito de parte, si la parte nombra un perito, es que el abogado puede hablar con el perito y saber, oye, a este lo presentamos o a este mejor no lo presentamos porque como hable en el tribunal, peor todavía. No sé si me explico. Sí, creo que te está explicando muy bien. Creo que lo pillamos. Pues me voy a ir en lugar de seguir con las ventanitas porque es que veo a Ruth ahí, no sé si mordiéndose las uñas o queriendo añadir algo. ¿Puedo decir tacos? Porque... Sí, pues no sí. Pues la semana pasada estuve con un perito que además justo salía de sala y me decía, hostia, qué bueno el abogado. Dice, porque según lo que profundizaba el contrario en mi peritaje, lo que profundizaba en interrogarme, le podíamos dar la vuelta a esa pericial para que le fuera a su favor. Entonces, a mí, me contaba, ¿no? Dice, me convenía hablar poco. Dice, porque para no darle pistas al contrario, porque podía ser para su favor, ¿no? Entonces, yo entiendo que no es que tengáis que decir la verdad, a ver, que tenéis que decir la verdad, quiero decir, pero que puedes no decirla toda. Eso es un poco el tema, ¿no? Cuando vas de parte, debe ser súper complicado. Digo, David. Juramos 3 veces que decimos toda la verdad en la pericia, en la ratificación y en la defensa en sala, que decimos toda la verdad, beneficio o perjudica a cualquiera de las partes. Evidentemente, el letrado lo tiene mucho más fácil si antes de ir a sala se sienta con el perito y eso como perito de parte en principio lo puedes hacer. El hecho de que si te preguntan, oye, ¿qué preguntas crees tú que se le puede hacer a un perito y a otro? Eso sí lo puedes hacer. No estás ocultando información al tribunal. Roberto, voy sobre todo a preguntarte a ti porque soy consciente de que con el fallo técnico prácticamente te va a quedar sin tiempo y me gustaría conocer si en Costa Rica o en otros países que tú conoces cómo funciona, también la figura del perito trabaja para el juez o cómo funciona, cómo está regulado. Bueno, Antonio, ¿me escuchan? Ahí sí. Sí, ahora sí, perfecto. Principalmente sí existe todo el tema de peritaje auxiliar, porque efectivamente, y creo que David fuera de línea lo comentaba, el juez no está obligado a saber pues todo este tema técnico, más aún que todavía, desconozco si en España se da esta situación, pero Costa Rica todavía no tenemos tribunales especializados en delincuencia informática, sino que se tratan a nivel penal general y según la rama que se relacione.
no hay una fiscalía dedicada directamente a casos de delincuencia informática, existe una sección de delincuencia informática, un organismo de investigación judicial que investiga pues este tipo de hechos, pero todavía no tenemos jueces especializados. Yo sueño que algún día exista un área dedicada exclusivamente a temas de delitos informáticos, pero al no ser así y no tener pues esa especialidad, esa expertise, pues obviamente se debe requerir pues los peritos informáticos que van a practicar pues la informática forense, y uno ha encontrado en la experiencia que, como decía Ruth, muchas veces tal vez no es que no dicen la verdad, sino es que el que calla nada dice un dicho por acá. Entonces, tal vez al buscar que no se pregunten ciertas cosas, al buscar que no decir, vamos a ver, no está mintiendo, no estoy diciendo que esté mintiendo, sino que no decir todo favorece alguna de las partes, porque al final en el contradictorio pues uno va a encontrar que muchas veces un perito afirma una situación y el otro es contrario totalmente, y son dos profesionales realizando pues el mismo análisis de una prueba digital que tuvieron los dos, y llegan a conclusiones totalmente distintas. Que esté mintiendo uno al otro, no, simplemente el análisis que se realizó puede llegar a diferentes conclusiones, pero al final la problemática resulta bastante difícil, no solo para los peritos, sino para el juez, a quién le creo más, ¿verdad? Uh-huh. Oye, Roberto, has comentado una cosa y dice, bueno, debería ser la prueba igual para cualquiera, sin embargo los resultados son diferentes. Y me viene al hilo una pregunta que lanza @inginformático Juan, en la que dice, ¿podéis decirnos qué opináis de la nueva norma ENOR de pericias TIC? Y yo la transformo en tu caso, y es, se supone que una prueba debería ser indiscutible, y más cuando hablamos de una prueba electrónica, no sé, porque la electrónica son sumas de unos y ceros y debería dar siempre un mismo resultado, cualquiera que la practicara. Primero, no entiendo demasiado bien por qué se establece una norma AENOR concreta. Entiendo que ahora me lo explicarán, que dirá por seguir unos determinados protocolos, que todos sean iguales y demás. Y segundo, ¿existe algún criterio de calidad que tú conozcas en otros países para que el perito, los resultados sean iguales o tan próximos que se puedan considerar iguales? O sea, ¿existe un AENOR en Costa Rica o en Colombia o en Cuba o en algún otro país que tú conozcas? Vamos a ver, existe las prácticas recomendadas, el tema de peritaje informático, que son buenas prácticas tanto a nivel aquí en Costa Rica como a nivel internacional que se siguen. Tal vez no tan, vamos a ver, en Costa Rica nos hace falta todavía mucho perito informático. He de ser sincero que todavía el tema en Costa Rica no se ha desarrollado tanto, ni hay tantas personas practicando pues en el área de delitos informáticos, por lo tanto muchas veces se tiene que recurrir simplemente al peritaje que existe a nivel judicial, a los expertos de la sección de delitos informáticos que realizan el análisis y presentan su informe. Los peritajes externos pues son posibles, pero hay muy poca gente todavía directamente relacionando el tema. Pero efectivamente existen pues en la práctica procedimientos, herramientas que son recomendadas, etcétera. Pero vamos a ver, la prueba digital es parte de un conjunto de pruebas en ese proceso penal. Muchas veces esta se suma con otras pruebas que tal vez no sean digitales, con el testimonio de las personas, etcétera, que le permiten pues al juez llegar a la certeza o no de que algo se realizó. Entonces, la prueba digital al final va a ser una de las que sume. En el caso de Costa Rica, la normativa establece que las pruebas es muy abierto. Usted puede presentar cualquier prueba que considere necesario, sea impresa, sea digital, sea testimonial, etcétera, que considere necesario para traer al proceso, para llegar a la verdad real de los hechos. Entonces, en esa parte es muy abierto. Y el tema del análisis, pues sí, vamos a ver, dos peritos pueden tener la misma información digital, pueden tener la verificación de que las dos, pues efectivamente se ha seguido todo el tema de cadena de custodia, que creo que va a ser alguno de los temas que se toquen en prueba electrónica, porque es muy delicado el tema de la cadena de custodia, y se vuelve importantísimo este proceso. Y entonces pueden verificar que efectivamente la prueba no ha cambiado, la prueba se mantiene, no ha sido modificada, pero
las conclusiones, que al final es el análisis que se hace humano, ya no digital, ya no técnico, de qué ocurrió con esa prueba, qué ocurrió con eso en el contexto de todo el caso, pues permite llegar a conclusiones distintas. Por eso es que al final el perito no estaría mintiendo. O sea, no es que a pesar de que tenga la misma prueba, está diciendo todo lo contrario al otro perito, sino que las conclusiones ya humanas que se llegó del contexto, pues puede explicar un hecho que pareciera que se dio de una sola forma, puede explicarlo con otras circunstancias. Y no estaría mintiendo. Roberto, aquí el problema no es que... Yo entiendo que el perito no tiene que llegar a ninguna conclusión. Quien saca las conclusiones son los abogados y el fiscal, y si no que me corrija Ruth. El perito está para decir lo que ha ocurrido en el proceso, y en un sistema como el digital pues es bastante fácil decir lo que ha pasado, los pasos que se han dado. Las conclusiones ya las sacarían los abogados y el fiscal. Y tampoco estoy de acuerdo contigo en que los jueces tengan que ser tecnológicos, informáticos, porque ellos tienen que juzgar. Y aunque la prueba sea tecnológica, pues si se presentan como pruebas por un perito, el perito dice que eso es así, pues ya lo puede considerar como una prueba. Si nos ponemos en este caso, el juez tendría que saber de todos los aspectos que puede llegar a juzgar, hasta de virus inclusive. Entonces el juez, yo creo que es mejor que se quede con su parte, que es la legislación, tomar lo que le sirva como prueba y lo que no, y juzgar sobre eso. Vamos a ver, no comparto esa opinión porque efectivamente si algo mejorado en el derecho es tener juzgados especializados en materias. Tenemos juzgados de familia, juzgados en temas tributarios, etcétera. No estoy diciendo que el juez tenga que ser el geek para que conozca absolutamente todo, pero sí, y lo hemos visto, por lo menos en el caso de Costa Rica, que ha sido necesario capacitar a toda una generación de jueces y fiscales, porque es un área que vamos a ver, y tal vez pongo en contexto el caso de Costa Rica. En el 2001 fue la primera vez que tuvimos delitos informáticos establecidos en nuestro Código Penal. 3 delitos, nada más, por cierto. Sí. 11 años después se dio toda una reforma. En el 2012, 2013, se dio una reforma del marco penal, hasta ahora estableciendo un capítulo de delitos informáticos. Entonces, tenemos una generación de jueces y fiscales, algunos que no han tratado con tecnología habitualmente, que venían tal vez de generaciones que trabajaron con máquinas de escribir y ahora han tenido que entrar a temas de computación, que les ha costado entender los contextos y las figuras delictuales. Entonces ha tenido que entrar en una línea de capacitación, y yo esperaría que en algún momento pues sí existan juzgados especializados, igual que existe un juzgado de familia, un juzgado de pensiones, un juzgado penal en materia de estafas, etcétera. Existiera un juzgado en temas de delitos informáticos que tuviera pues un expertise mayor en esta temática. Pero ¿no crees que eso se gana ya con la especialización de los fiscales, que por ejemplo aquí en España lo tenemos, y con la especialización de los abogados defensores, que ya pueden darle bastante conocimiento al juez? Hombre, una base sí tiene que tener de lo que es cada cosa, pero la especialización en la fiscalía y en los abogados yo creo que es suficiente. A mí me parece que las dos áreas es importante. Creo que los jueces podrían tener un contexto mucho más claro de qué es lo que pasa, y porque además, por ejemplo, en algunas situaciones en que ha tenido que explicarse, y se vuelve más difícil explicar por qué la cadena de custodia se ha roto cuando se ha explicado un CHA-2 y que no compagina, y comenzamos a tener problemas del lenguaje que estamos hablando con el juez, y hay que comenzar a bajar del tema técnico, pues obviamente a explicarle más detallado y casi hacer un croquis de por qué ciertas pruebas no es válida. Bajo ese contexto es por el que yo preferiría jueces que entendieran un poco más la parte técnica, para que fueran más, vamos a ver, como más efectivos los procesos, sí, para rápidamente entender el contexto de lo que se está tratando y no decir, bueno, comencemos de nuevo esta parte y no entre comillas decirlo, perdamos tiempo en explicar la parte más técnica para que comprenda qué es lo que estamos conversando. Eso a veces vuelve muy lento el proceso. Perdón un segundo, algunos comentarios. Lo estáis enfocando, en mi opinión, desde el punto con el tema de los tribunales, como delitos tecnológicos.
pero nativos tecnológicos, cuando mi experiencia como perito es que la informática acompaña a muchos peritos, a muchos delitos que no son necesariamente tecnológicos y requieren intervenciones en derecho en lo que son tribunales de familia, en tribunales laborales. Eso respecto a lo de los tribunales. Luego unos temillas que se han ido quedando atrás, no de tanto índole político. Por ejemplo, yo creo que sí debemos llegar a conclusiones. Lo que no debemos hacer en una pericia es calificar. No nos corresponde a nosotros como peritos ni calificar ni proponer calificación. Una buena pericia, siempre en mi opinión, es tomar una serie de secuencias de pasos completamente validables, de forma que ambos peritos no deberíamos discutir en los pasos, esa secuencia de pasos lleva a esa conclusión y, entre comillas, conclusiones, responder a las preguntas que nos ha hecho o el juez o que nos han hecho las dos partes o que nos ha hecho la parte que nos ha contratado. ¿Qué pasa con esas respuestas? Que en mi opinión no deben ser especulativas y en mi opinión deben cubrir todas las bases. Es decir, tú puedes decir que se puede haber alterado tal cosa de tal forma, que no se puede haber alterado de tal otra, que es técnicamente imposible alterarla, que es posible alterarla pero requiere tanto tiempo, que es posible alterarla y requiere tal tipo de tecnología. Sí, eso sí. Pero hay veces que también nos tomamos un poco más allá de lo que realmente nos pide. ¿Será por costumbre española? No sé. Bueno, de todas formas, me gustaría darle un poco a cortar cabezas, que es lo mío. Sí, está muy bien. Entiendo que la prueba digital, que la prueba pericial, la forense, es, como dice Roberto, evidentemente es una prueba más, ¿vale? Yo normalmente soy abogada de defensa, con lo cual voy de parte del supuesto delincuente. Entonces, mi papel, igual que el de fiscalía, el mío va a ser el de destrozar esa pericial, ¿vale? Y el de fiscalía va a ser pues el de llevársela para su terreno. En ese juego, mi objetivo va a ser crear esa confusión tal que un juez no especialista descarte como prueba de cargo, porque suma con los demás indicios o las demás pruebas, puede sumar otro tipo de prueba de cargo o no, ¿vale? Esto para empezar un poquito, que el juego es independientemente de la intensidad que le deis a la interpretación o lo que digáis o lo que dejéis de decir. Luego, cuando un abogado de la defensa está atacando, o sea, ya cuando ya ese juego, ese careo con fiscalía o la acusación se ha dado, cuando un abogado también nos debe decir que estamos atacando la cadena de custodia, es porque lo tenemos jodido seguro. O sea, es porque ese caso, seguro que esa pericial es brillante y entonces vamos a ir a lo técnico, a decir en qué punto de la cadena ha habido aquí un fallo de custodia de esas pruebas digitales, ¿no? Entonces, también que tengáis claro que el funcionamiento de una defensa cuando está en la cadena es que aquí nos viene de canto. Y luego las conclusiones las hacemos los abogados. Pero bueno, nos llevamos la vista oral, es un momento súper estresante para todo el mundo. Pensad que está la víctima, está el perito, no sé, si llegáis a practicar la oralidad, que también encuentro que es muy importante, y en ese punto estresante en que la víctima ha de contar sus porquerías, que el perito se ha de ratificar en su historia, que está el supuesto agresor delante, en ese escenario cada uno va a intentar llevar la interpretación y las conclusiones hacia su lado, ¿no? Y el pobre juez, yo me imagino que aquí no son especialistas, ¿cómo se lo bajas, como dice Roberto, cómo se lo bajas al suelo para que entienda el funcionamiento de la mecánica de los ingenieros, ¿no? Que a mí ya me va bien que a veces que no tengan ni idea, ¿no? Y jueces más técnicos, como decía Norberto, yo encuentro que sí, pero abogados también, ¿vale? Porque yo recuerdo, me vienen a la memoria frases de policías de salir de un juicio y decir, madre mía, el abogado, si es que no tiene ni idea, ¿no? Entonces pienso que para que la justicia sea justa o sea equilibrada, deberíamos tener todos un poquito de conocimiento de cómo funciona el campo, ¿no? Si no, no profundizar tanto, pero sí saber algo, ¿no? Nada más. Solamente un par de cosillas. Estamos llamando cosas distintas en conclusiones. Cuando yo hablo de conclusiones, hablo de esa parte de la pericia en la cual finalmente respondes a las preguntas que te han hecho. Eso por un lado.
Por otro lado, una posibilidad que tiene la defensa siempre es, primero, por temas procesales, tiene acceso a las pericias de la acusación, dárselas a un perito que contrata la defensa para que coja las pericias y te las desmenuce y encuentre todo tipo de errores técnicos, errores formales, o simplemente el hecho de que hay un caso que se le ha pasado al perito y con las propias capturas de pantalla, y aquí enlazo con lo que comentaba el compañero, con las propias capturas de pantalla que aporta la acusación, dice, bueno, es que hay otra narrativa que podría explicar también esta secuencia de capturas y que no lleva necesariamente o a que mi representado ha sido, en caso, eso es lo que argumenta el abogado, o que mi representado ha cometido el delito, o que incluso el hecho de que ha habido realmente un delito. Entonces, otro uso de los peritos es buscarte esa otra narrativa. Luego ya corresponde al juez el determinar a qué narrativa da más crédito en base a multitud de pruebas testificales, documentales, que puedan aparecer a lo largo del proceso. Oye, ahí hay otra de las claves. Dice, alguien aporta una captura de pantalla. ¿Realmente una captura de pantalla o algo que presenta la parte tiene validez como prueba técnica o no? Desde el sentencia del Tribunal Supremo 300/2015, no, si no va acompañada de pericia. Yo creo que te lo admiten, no por sí sola no sirve, lógicamente, tiene más cosas. Como ha dicho Ruth, hay un montón de indicios, de pruebas y todo eso suma. Y si una captura de pantalla es la única que hay, aunque no sea de un perito, y eso junto con otras cosas forman un todo, pues sirve. Pero por sí solo no, desde luego. Sí, a ver, esa sentencia, la del 300/2015, precisamente habla de un tema de un diálogo en privado de 20, ¿vale? En que la víctima pues ofrece ese diálogo, ese soporte o ese móvil con esa información para que de oficio pues se active la pericial, ¿no? Entonces el Tribunal Supremo dice, bueno, es que un tema tecnológico, si no existe una pericial, pues entonces pues casi que mejor, ¿no? Pero aún así, en ese caso, no se presenta esa pericial, pero solo con la disposición de la víctima de presentar esa pericial conforme o sea, ese móvil, conforme no sea modificado, pues entiende el juez que suma a lo que es el comportamiento procesal que le llamamos, ¿no? Una cosa es que te falte la consistencia de la pericia, pero con la disposición de la víctima se supone que había buen rollito, ¿no? Que si se quería investigar, se podía investigar. Pero ahora yo le voy a dar la vuelta a esto porque ahora en el FACIN, en el congreso este se va a solapar la semana que viene con RUTECON, se va a presentar por precisamente Abraham Pasamar pues cómo modificar un diálogo WhatsApp y que ni siquiera el perito, el ingeniero, pueda detectar haciendo la pericia que ha habido esa modificación. Entonces, en este momento, y la semana que viene, creo que es el sábado, por la tarde, pues se va a cargar la sentencia 300/2015. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Está muy bien que el Tribunal Supremo haya hecho esta sentencia. Me faltan 2 más para crear doctrina, pero la semana que viene, pues Abraham se va a cargar esta línea, ¿no? Por partes, porque se han dicho varias cosas. La primera, yo estoy harto de hacer pericias en el cual demuestro en base a capturas de pantalla que Miguel de Cervantes ha hecho algo. Hay gente que me pide el Pato Lucas, hay gente que me pide Mickey Mouse. Yo personalmente prefiero Miguel de Cervantes porque no queda tan informal. Otra cosa es que este tipo de procedimientos en los cuales todas las conversaciones de WhatsApp pueden modificarse, hay que cogerlos con alfileres, porque luego ves el procedimiento y resulta que hay procedimientos que te obligan a que el teléfono esté ruteado, hay teléfonos que te obligan a que el teléfono tenga activo el modo desarrollador. Son cosas que no se pueden deshacer en un teléfono. Un teléfono no se puede desrutear sin perder los datos o no se puede deshacer el modo desarrollador sin perder los datos. Con lo cual, primero, el hecho de que invalida completamente y que es completamente imposible decir si no se ha alterado, eso hasta que vea el procedimiento lo discuto. Y luego hay otra cosa que también la pericia puede decir, vale, técnicamente posible, ha sido técnicamente posible la modificación, pero
para modificarla haría falta esto, 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 esto. Y luego es el tribunal, en su conocimiento, el que estima si para, por ejemplo, un tema de una discusión en un teléfono móvil, estima que las partes se pueden haber metido en el berenjenal de descifrar una base de datos de WhatsApp con las claves privadas en Encrypt 7 con tales criterios. Que cuesta un tiempo y cuesta un dinero si lo subcontratas. Tal vez algunos comentarios al respecto, y aquí me quito el sombrero de abogado y me pongo mi otro sombrero de ingeniero informático. Lo complicado, y como dice Ruth, es cuando nos enfrentamos ya a gente especializada en cibercrimen. Una cosa va a ser los delitos comunes, los conflictos normales que incluyen pruebas tecnológicas, y otro va a ser cuando ya es un cibercrimen más elevado y que nos encontramos con especialistas que lo que ya están planeando desde el inicio es evitar que personas como David detecten estas modificaciones o logren crear hasta prueba falsa para generar pues una línea de investigación distinta. Ese como primer punto. Eso de WhatsApp es muy interesante porque efectivamente, leyendo un poco del tema hace unas semanas, aseguran que es casi imposible detectar la modificación. Vamos a ver, puede ser cierto inicialmente, pero como dice David, yo creo en computación que siempre quedan indicios de algo, por lo menos de que alguna modificación o algún modo activado de administrador o desarrollador debería crearse para lograr generar ese tipo de modificaciones. Entonces, aquí viene lo que para bien es que siempre es necesario estar capacitándose y aprendiendo nuevas técnicas más en el tema de peritaje informático, que hace que se eleve el conocimiento y tenga que buscar ya ahora pistas más delicadas y pequeños y dar trazabilidad a lograr identificar que efectivamente la prueba. El tema está inicialmente, porque entonces, y como dice Rudy, que está al lado de la defensa, yo voy a generarle la duda al juez, porque voy a presentarle, mire, aquí está que WhatsApp ahora no es 100% seguro. Y entonces esta conversación podría ser que haya sido modificada, y ahí está el trabajo del expertise del perito informático, de hasta dónde logra demostrar que no encontró o encontró que efectivamente hay una posibilidad, por lo menos una mínima posibilidad o mucha, de que se haya modificado algún tipo de conversación. Inicialmente va a ser un gran problema, y por lo menos hasta que los peritos informáticos logren el expertise de localizar a raíz de las presentaciones y de los estudios académicos que se hagan, ¿dónde está el punto clave para detectar ese tipo de modificaciones? Muy fácil, Roberto. En el otro teléfono, el WhatsApp de comunicación teléfono a teléfono. Si haces una pericia del otro teléfono y no se envía ese mensaje o se ha enviado otro, pues ya puedes desmontar todo lo que quieras. Vamos a ver, algunos problemas en ese tema es los distintos elementos. Ahora WhatsApp no solo te incluye de teléfono a teléfono, sino de teléfono a computadora. Entonces, que ahora está el web, entonces comienza a haber otros elementos que suman a la problemática. Y siempre, entonces, habría que analizar el otro equipo, ya sea la computadora, el teléfono. En el WhatsApp no. En el WhatsApp no, porque el WhatsApp, la computadora se conecta con el teléfono. El Telegram sí, que va aparte del teléfono. Pero el punto es que comenzás a sumarle más elementos que complican. No está tan fácil. Es más sencillo, es que simplemente en la pericia tienes que decir, existe tal técnica, es que lo tienes que hacer porque estás legalmente obligado para ello como perito. Existe tal técnica por la que se pueden modificar los mensajes de WhatsApp, existe tal técnica por la que se pueden modificar, y en este caso concreto, esta técnica ha podido ser aplicada por esta y esta y esta razón, o en este caso concreto es técnicamente imposible que se haya aplicado esta técnica por esta y esta razón. Eso es una buena pericia. Luego, evidentemente, el abogado igual no es exactamente la pericia que le gustaría. Yo tampoco tengo todo lo que me gustaría en la vida. Aquí un poco está el hecho de que luego dependerá, como ha dicho muy bien Ruth, en base a eso y a un montón de pruebas adicionales, como muy bien dice Noberto, entre tantas pruebas adicionales, incluso la propia conversación de WhatsApp,
porque con WhatsApp puedes analizar los dos terminales al fin y al cabo, el validar si es cierto o no que se ha modificado. Una preguntita. Norberto, yo me imagino, es que le has nombrado, y me imagino que en tu labor de formación con ciudadanos que no tienen ningún perfil técnico, saldrán 1000 preguntas sobre cómo demuestro que me está pasando esto, que me está pasando lo otro, o en fin, alguien desde el ámbito privado puede tomar unas primeras medidas o que se olvide y lo primero irse a la fuerza de seguridad y poner una denuncia. O sea, ¿podemos colaborar con el perito que después tenga que intervenir? ¿O cualquier cosa que hagamos vamos a interferir? Hombre, depende de las urgencias. Yo la última recomendación que hice es, pues haces una captura de pantalla, vas al grupo especializado que va a investigar eso y ellos pues son casi como un notario, dan fe de lo que hay. En principio hasta ahí sirve. Después si pasa un perito, pues pasa un perito y ya tenemos los 3 pasos, la captura inicial, el certificado del funcionario que lo ha visto y el perito. Después, si lo hubiera. ¿Que no corren todos? Pues bueno, pues nos quedamos con lo primero. Como hemos dicho, tenemos otros casos para acusar. Yo en todas las investigaciones, lo que me acuerdo mucho, creo que era Superman que decía que hay que responder al quién, cuándo, dónde y por qué. Y se me ocurre otra. Estamos hablando siempre de la pericia. Yo insistí al comienzo y además me causa cierta sorpresa. Para mí una pericia no es más que emplear determinadas técnicas que conocidas por todos y medir unos determinados resultados. Desde mi perfil de no técnico veo a David rápidamente que dice que no. ¿Qué es entonces? Una pericia, responder preguntas. Vale, ¿y cómo responde las preguntas? Pues depende de las preguntas que sean. Vamos a ver, no es lo mismo unas jurisdicciones que otras, no es lo mismo unos abogados que otros, no es lo mismo ser acusación o ser defensa. Pero básicamente el perito lo que hace es responder una pregunta técnica. La pregunta técnica puede involucrar o análisis de la biografía, o puede involucrar realizar mediciones, o puede involucrar validar una pericia que ha hecho otro perito, analizar una pericia de otro perito, analizar un fichero digital, analizar un dispositivo físico, pero lo que se, entre comillas, termina analizando y el tipo de análisis dependerá principalmente del tipo de preguntas que se haga. A veces, sobre todo en pericias de defensa, basta con documentar un procedimiento para hacer algo. ¿Por qué? Porque hay una pericia que dice, es imposible que esto haya ocurrido. Muy bien, pues yo te documento cómo puede haber ocurrido otra cosa y es técnicamente posible. Sinceramente, no sé si me he quedado convencido. Roberto. Tal vez lo que menciona David sirve para dar pie a algunos problemas que estamos teniendo de este otro lado del charco, ¿verdad? Algunas de las problemáticas es el tema de prueba digital que está en otro país y ese por los medios tradicionales de solicitudes legales de lo que normalmente se pedían, documentos impresos, etcétera. Cuando es prueba digital que puede ser manipulada, borrada, etcétera, a tiempos más rápidos, y hay que hacer el proceso tradicional de un exhorto, una carta rogatoria, etcétera, de pedirle a la jurisdicción de otro país que por favor nos ayude, y es literalmente rogar, solicitar esa colaboración para que por favor se apiaden del juzgado y del proceso que se está llevando y que nos colabore, se vuelve problemático. La velocidad en temas de esta prueba que se necesita, pues es fundamental. Por ejemplo, hemos tenido problemas en casos en que se le ha solicitado colaboración, por decir un ejemplo, a Facebook. Entonces, cuando se ha hecho un proceso de solicitud de información y se ha requerido algún tipo de dato, y el proceso normal lleva 6, 9 meses, cuando ya llega la solicitud, pues lo que dicen las empresas es, muchas gracias, ya nos llegó, pero realmente esto ya desapareció, estos datos hace tiempo, ya no lo tenemos y esa es la devolución de respuesta.
en ese contexto, el tema de cooperación internacional pues se vuelve fundamental. En el caso de Costa Rica estamos buscando que ya al fin se ratifique la Convención de Budapest, la Convención de Ciberdelincuencia, para lograr la cooperación internacional de tanto países europeos como Estados Unidos, que permiten pues redes 24/7, colaboración más rápida, porque los medios tradicionales de solicitud pues, de información, de pruebas tradicionales, pues no funcionan. Ese es un problema y un resabio que tienen nuestros procedimientos jurídicos tradicionales que todavía no se han adaptado a estas nuevas técnicas, a estas nuevas necesidades. Pues fíjate, te añado dos ejemplos más. Dile a los de Apple que te abran su dispositivo, que está ahora de total actualidad, u otra, que el rastro de ese técnico te lleve a un país, pues no sé, pongamos Rusia, China, Indonesia, Corea o... Y disculpa, Norberto, te he interrumpido. A mí no. Yo le iba a decir que en el caso, por ejemplo, de Facebook hay un convenio internacional en el que puedes solicitar la salvaguarda hasta que llegue la orden del exhorto judicial. Pero aplica para el caso nuestro. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenemos acceso, tenemos un link en Facebook donde solicitamos salvaguárdame este perfil que vamos a pedir la prueba y te lo guardan durante 3 meses. El problema es que el exhorto tarda 1 año. Exactamente, ese es el problema. Y la respuesta ha sido, sí, lo guardamos por 3 meses, ya lo borramos. Ya, pero bueno, puedes ir renovándolo también, puedes ir renovándolo. Si no se te olvida, al final pues lo consigues, pero bueno, tampoco se consigue mucho. Después de 1 año cuando te responden, ya no tienes los datos para identificar la línea. Y el punto es ese, Norberto, lo atrasado que todavía están nuestros procesos judiciales tradicionales versus la necesidad que tenemos en este nuevo marco de delitos. Estamos atrás y muy atrás para actuar rápidamente y se está quedando una impunidad que creo que muchas veces ni siquiera las estadísticas reflejan de cuánta impunidad hay en temas de delincuencia informática a raíz de que nos mantenemos con la mente de los procesos judiciales tradicionales. Sí, ese es el problema, que te cuente Ruiz en el artículo que está preparando de los puertos y el nateo, ¿no? Habla. La verdad es que le doy las gracias a Norberto porque una noche, yo soy por la noche me inspiro y digo, Norberto, ¿me haces un diagrama de flujo? En 5 minutos, digo, ¿qué tío? Digo, qué estrés. No, pues sí que es, por ejemplo, lo del nateo de redes, que las compañías telefónicas o las telecomunicaciones tienen una IP asignada pública, entonces detrás de esa IP pues se pueden construir en diferentes subredes, ¿no? Entonces cuando hay una subred detrás de una IP que no ve ni la compañía, como si dijéramos, la manera que tiene la compañía de decirte quién ha sido, desde qué soporte ha salido esa información, es saber el puerto. O sea, todos los ordenadores tienen un puerto de acceso hacia el exterior. Entonces, si detrás hay 150 ordenadores, pero no le podemos decir a Vodafone, a Telefónica o al teleoperador español que sea, en este caso, desde qué puerto ha salido la información, pues nos quedamos que sí se ha producido esa salida desde una IP, una conexión externa pública, pero no tenemos manera de saber qué individuo ha sido el que ha generado esa información, ¿no? Entonces, este concepto que Norberto me ha enseñado a hacer, me ha hecho un diagrama de flujo brutal para los juristas que nos cuesta entender. Bueno, de hecho creo que llevo 2 semanas con este artículo intentando entender lo de del 0 al 255 de la IP y para explicarlo a un abogado en plan parvulitos, ¿no? Para que lo entendamos. Entonces, ¿cómo incorporar los conceptos de ingeniería para un jurista que va a recibir de Vodafone un rechazo y va a decir un texto, decir, no, es que la red está nateada y no te voy a decir quién es? Y dices, ¿cómo? Tienes que llamar al ingeniero y preguntarle qué es esto del nateo. Y bueno, y la lección que le tiene que dar el ingeniero al abogado es sublime. Entonces digo, bueno, ¿cómo lo puedo arreglar esto? Vamos a hacer pequeñas lecciones y en eso estoy. ¿Tenéis ese problema allí, Roberto? No, efectivamente volvemos a la problemática del desconocimiento de la parte judicial de muchos términos técnicos. Vos comenzás a hablarle de subneteo y toda la explicación de por qué la problemática que se tiene, pues, y se van a quedar
sin entender. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos una figura delictual que me causa un poco de gracia porque se creó en el artículo el tema, literalmente habla de ordenadores zombie. Y cuando un juez mayor me preguntó, ¿qué es eso? ¿Computadoras muertas caminando? ¿O qué es lo que se refiere? Y pues nos encontramos con terminologías que no es normal en el mundo jurídico. Y de nuevo vuelve el tema de capacitar y formar, pues se vuelven fundamentales, y que entendamos no a toda la profundidad que tienen, pero sí temas relacionados que permitan pues darle agilidad a los procesos. Fíjate, si le sumamos la problemática de comprensión de estos temas, más el tema internacional y de cooperación internacional, más la velocidad de la solicitud y demás, comienza a ser muy difícil el procedimiento. Sí, bueno, pero además... Perdón un segundo, volviendo a lo que comentaba al principio, una parte muy importante de la tarea del perito es enseñar al juez, es formar al juez. Y yo un montón de veces he tenido en vistas orales que explicarle al juez con toda tranquilidad, al tribunal, perdón, lo que y lo que es el nateo. Eso por un lado. No pasa nada, de hecho la trazabilidad del NAT yo no la haría a través del puerto, simplemente porque no se puede trazar una máquina por el puerto que sale, salvo que tengas determinado tipo de históricos del NAT, que evidentemente no lo vas a tener. Se puede trazar por cookies, se puede trazar por la clave criptográfica HTTPS, hay una serie de técnicas para identificar el ordenador que ha sido detrás de un NAT, los puertos creo que no. Y todo esto partiendo de que no te hayan hecho una cosa tipo NAT pinning, que luego hay técnicas muy divertidas para liar más todavía esto. Entonces, yo tendría más cuidado con lo del tema del NAT. No termino de ver que el NAT, a lo mejor es que hay una técnica que no conozco, pero que no termino de saber, sin tener acceso a los históricos del NAT, a partir del puerto, qué máquina en concreto ha sido la que ha hecho la salida. Pues imagínate, yo me pierdo, pero vamos. Y tal vez para agregar ahí, démosle vuelta a la situación. Para mí los informáticos también debemos aprender de la parte legal y de qué manera podemos asegurar nuestros sistemas para que hayan registros de trazabilidad que permitan pues facilitar, si algo está ocurriendo en nuestras redes, pues llegar a conclusiones que faciliten a los peritos informáticos también. Clásicos que pase, que se llegue a analizar una red, un sistema, un data center y no existan ni siquiera los logs, los registros de qué es lo que ocurrió, y ni siquiera los tenían habilitados porque no, ocupan mucho espacio, se genera algo, o cómo estudiamos lo que pereza tener eso ahí. Muchas veces la respuesta del mundo informático, y no saben la problemática pues que se genera. Los informáticos también debemos aprender del mundo jurídico pues para facilitar y además para no vernos en problema, porque muchas veces podríamos estar complicando la actividad de una empresa, una institución, a raíz de que no tomemos las medidas pertinentes pues para asegurarnos que no ocurran cierta situación, o por lo menos que queden registros de que no estuvieron involucrados y que fue un tercero. Es que, de cualquier forma, la mayor parte de las pericias que yo he tenido que hacer con temas de WhatsApp, que se comentaba hace poco, son para temas o de derecho de familia o temas de laboral. La mayor parte de las pericias que he tenido que hacer o he tenido que explicar un NAT, la máquina que aplicaba NAT, entre comillas, lo de máquina, era un router wifi de una casa. Estamos muy centrándonos en ciberdelitos, en plan bandas organizadas, centros de cálculo, cuando igual yo tengo de formación por el tipo de cliente que me llaman, pero hay mucho más, vamos a decir, delito de bajo perfil que delito de alto perfil, al menos de lo que se juzga en el día a día y donde la prueba electrónica, la evidencia electrónica, cada vez está cobrando más y más importancia, porque hoy en día se utiliza un ordenador para prácticamente todo o un teléfono móvil para prácticamente todo. Y ahora que mencionas eso es algo que la sección de delitos informáticos en Costa Rica pues ha venido haciendo la observación. Miren, nos crearon pues, o esperaban que solo respondiéramos a delincuencia informática, pero ahora estamos analizando un montón de dispositivos y un montón de cosas, y tal vez es el área que todavía no se refuerza muchísimo en los poderes judiciales. Piensan, bueno, ahí está la sección de delitos informáticos y ya. No ocupa más, y más bien es de los que ocupa más recursos, más gente, más capacitación, porque se le recarga que, como decís, en cualquier otro delito está involucrado una computadora, un celular, etcétera, y siempre se va a ocupar ese análisis especializado en la materia. Yo necesito disculparme
con todos porque me tengo que retirar. Soy profesor universitario, entonces hoy la academia llama y si no llego mis estudiantes, pues espero que no se den a la fuga, estén viendo el programa y que sepan que me esperen, que ya voy a llegar. Yo les agradezco y de verdad un gusto compartir con todos ustedes. Espero haber aportado un poquito a la discusión y quedo abierto para otra invitación, para otro momento, pues compartir con todos ustedes. El tema da para muchísimo y me gustaría haber tenido más tiempo, pero si no, la universidad también puede tomar acciones contra mí y tiene de evidencia el video, el tiempo, la hora que estoy viendo. Entonces, sería muy fácil que determine que incumplí mis funciones. La manipulamos. Muchas gracias, Roberto. Un placer y sabes que esta casa está abierta y yo creo que no vamos a tardar mucho. Ya organizaremos algún pequeño complot para volver con este tema, pero en breve. Excelente, un gusto y muchas gracias. Nos vemos. Un placer. Gracias. Bueno, pues ya habéis visto el vídeo. La participación de Roberto ha sido un poquito corta, apenas nada, poco más de 30 minutos. No era así lo que estaba previsto porque esta es la segunda mitad después de un fallo técnico que YouTube nos dejó fuera. Pero tal y como acabo de decir hace 2 minutos, a poco que se deje invitar, Roberto estará de nuevo con nosotros y por supuesto Ruth, Norberto o David. Y bueno, yo antes de irse Norberto iba a hacerle la broma, y que lo vean en el vídeo, de aquello de decir, bueno, tú hablas de muchos cacharros electrónicos y no sabes quién es el culpable. A lo mejor el culpable es tu nevera, tu tostadora o vete a saber, porque con el internet de las cosas cualquiera sabe. Sí. Roberto, creo que con la salida de Norberto te disponías a hacer algún comentario. Tan liado. Yo soy Norberto, se ha ido Roberto. Bueno. No, decía que lo mío no es pericia. Que le manipulamos el vídeo para que no le echen la bronca. Sí. Bueno, aprovecho la pequeña cortinilla que la salida de Roberto ha ocasionado para dar paso a algunos comentarios que están, bueno, pues por un montón de redes. Ahora mismo tengo en pantalla los comentarios de YouTube, que lamentablemente queja YouTube, una vez termina el directo desaparecen los comentarios, una enorme pena, porque hay un montón de aportaciones. Y por ejemplo, Santiago Luján enlaza varias, dice el Tribunal Supremo, abro comillas porque son sus palabras, dice el Tribunal Supremo dice que resulta muy necesario realizar una prueba pericial. Luego añade, existe la posibilidad de manipulación. Y continúa diciendo, si no los impugna, están admitiendo que los mismos son verdad. Pero si los impugna, están diciendo que son falsos. ¿Y quién tiene que probar la veracidad de los mismos? A ver. ¿Quién entra en ese juego? A quien corresponda el onus probandi según la jurisdicción en la que se esté tratando. Vamos, supongo, yo no soy abogado, yo no puedo dar consejo legal, pero claro, supongo que el que le corresponda al onus probandi. Claro, quien aporta la prueba se supone que tiene clarísimo que lo puede demostrar, que sí, la evidencia, ¿no? Entonces, el problema en este tema digital, sobre todo en la prueba, cuando hablamos de diálogos privados de redes sociales o WhatsApp o ¿cómo se dice? Mensajería instantánea, que normalmente el que es acusado ha borrado todo el diálogo. Entonces, esto, lo que decía Norberto de eso se arregla con una pericia del otro soporte, de no, es que el otro ya lo ha borrado hace rato. Entonces, a quien corresponde la acusación, o sea, quien se está poniendo fuerte con una prueba presentada, debería poder demostrarla, bueno, que es auténtica y que realmente puede ser, si no prueba de cargo, una con bastante peso. Entonces, aquí yo me vendría más a la suma de pruebas, que vale, esa es una, pero bueno, vamos a ver el comportamiento procesal de las partes y luego ¿qué más hay? Documental, una captura de pantalla, claro que se ha admitido, pero se admite como un documento, que es auténtico o no, entonces ya es lo que entra el sano juicio de crítica, la sana crítica del juez, ¿no? Del tribunal en su caso, ¿no? Aquí lo que hay que tener en cuenta también es lo que dice la ley, que el perito tiene que ser imparcial y es un especialista que va a decir lo que ve en el sistema. Y incluso la ley habla de 2 peritos. Si presenta el fiscal una pericial, pues el defensor puede hacer otra contrapericial
y ahí es donde más o menos se puede impugnar una prueba o la otra, y si alguno ha manipulado de los peritos, pues se le caerá todo el peso de la ley, que es lo que entiendo yo en el mensaje de Santiago. Hay una pregunta, y esta para quien quiera quien quiera responderla, o en absoluto os compromete, porque es más una cosa de opinión que otra cosa. Bueno, no es nada técnico, es más bien de opinión. Alguien, creo que ha sido Juan, lanzaba en Twitter la pregunta de ¿qué opináis de que si en determinadas provincias las pruebas periciales recaigan siempre o casi siempre o con mucha frecuencia? Yo voy a dulcificar el comentario, en determinadas empresas de peritos. Vale. Venga, empiezo yo. Vamos a ver, es que es una pregunta más complicada de lo que parece. Porque primero hay que analizar de qué comunidad autónoma se trata. Pero, bueno, primero qué tipo de pericia se trata, porque las pericias nombradas a petición del tribunal tienen su propia mecánica establecida para el nombramiento de peritos. Luego hay comunidades autónomas, me parece que en Andalucía se hace así, que una empresa ganó un concurso un concurso público para determinado tipo de pericias. Por lo que tengo entendido, así ha sido. No sé hasta qué punto los tribunales la están utilizando o no, pero eso en Andalucía al menos es lo que se supone que está pasando. Luego el tema de que en principio lo normal es que los colegios profesionales sean los que envían las listas de peritos a los distintos tribunales. Puedo decir que en el caso de Ingeniería Informática, el Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Andalucía, disclaimer, soy ingeniero colegiado, por lo tanto soy parte interesada, manda listas todos los años. Luego que nos hagan caso, que no nos hagan caso, eso ya supongo que dependerá de los distintos juzgados decanos. En medicina no suele haber problemas, en ingeniería industrial no suele haber problemas, en informática es un poco especial, porque en informática hay gente que piensa que si estudia ingeniería informática te amputas medio cerebro y todo es tonto. Yo nunca he sido de esa tesis, pero bueno, hay de todo. Luego el problema es que ese prejuicio contra la gente que tiene formación reglada tienes que ser capaz de transmitírselo al tribunal, y el mundo del derecho es un mundo muy estructurado y un mundo donde ese tipo de cosas se tienen en cuenta. Entonces, esto es un tema muy complicado, un tema que ya de por sí creo que da para un debate y que también depende mucho de lo que corresponde a la organización interna de la autonomía a la hora de la justicia, si no recuerdo mal, es una competencia delegada que ha pasado a las comunidades autónomas, perdona por no recordar el nombre técnico en derecho, y bueno, y cada uno lo está haciendo como estima procedente. Oye, un comentario clave. Dices que una formación reglada. Supongo que te refieres a una formación reglada como profesional, porque ¿existe una formación reglada como perito? Vamos a ver. En principio, si no recuerdo mal, el 340 del enjuiciamiento civil y 457, 458 y 472 de la ley de enjuiciamiento criminal determinan que perito titular son los que tienen título en el arte o en la ciencia sobre la cual se va a emitir la pericia, y no titular el que no lo tiene, y que los jueces tendrán escogerán de forma precedente aquellos que son titulares respecto a los no titulares. No soy abogado, perdonadme, me puede bailar el artículo, me puede bailar la textualidad. Entonces eso pasa así en todas las áreas del conocimiento. Hay que contextualizar. Nosotros, el código, la ley de enjuiciamiento criminal española es muy antigua, era de una época en la cual, pues tú básicamente, pues tú estabas en un partido judicial, a lo mejor el médico más cercano, el especialista más cercano, tardaba un par de días en burro. Y entonces, pues, no toda la vida hemos tenido las comunicaciones, y la ley de enjuiciamiento criminal es especialmente antigua. Entonces, partía de la base de que si tú no disponías de un perito titular, entendiendo titular que es castellano antiguo, que corresponde a perito titulado, porque titular es aquel que tiene enseñanza oficial patatín patatán, lo que dice la ley. Pues resulta que si tú no tenías el titular a mano, pues tú como juez tirabas del que sabía. ¿Qué pasa? Que hoy en día tenemos médicos, tenemos ingenieros, tenemos psicólogos, tenemos especialistas en prácticamente todos los partidos judiciales, no te lo tienes que traer de lejos. En informática es una ciencia joven, ha sido la última en llegar al club, y el problema es que cuando la ingeniería informática llegó al club,
al club, todas las demás ingenierías se habían repartido la tarta y se la habían comido. Con lo cual, básicamente, esa es la situación real. Sin embargo, el problema es que, aunque eso sea así de cara a las ingenierías y de cara a determinado tipo de temas, que sí que podemos entrar en una discusión sobre regulación sí o regulación no, el marco legal español dice eso. Ahora podemos discutir sobre, cuando la ley habla de titulación oficial o de enseñanza reglada, ¿a qué se refiere exactamente? Y si tiene que ser de nivel universitario, puede no ser de nivel universitario. Yo lo digo claramente, yo conozco autodidactas que saben un montón de informática y que saben muchísimo de seguridad. Pero el problema es que la ley española dice lo que dice. Y la ley española a día de hoy establece que perito titular es el que tiene un título oficial en la materia fruto de su pericia. Vale, entonces en ese caso tú no tienes un título en pericias informáticas, ¿no? ¿Tienes un título en una ingeniería informática? Exactamente. Del mismo modo que el médico no tiene un título en pericias médicas, tiene un título en medicina. Pues si partimos de la base de que un perito es alguien que sabe especialmente de un tema de las artes, pues cualquier informático no sabe no sabe de todas las materias de la informática porque es bastante extensa. Un perito como tú se especializa en las cosas más habituales, en el examen del disco duro, los archivos, etcétera. En eso no hay una titulación, con lo cual, en teoría, no hay ningún perito titulado. Ni ningún médico, hasta donde yo sé, sabe de toda la medicina. Ningún médico, hasta donde yo sé, sabe de toda la medicina. Claro, pero existen los médicos forenses, que son los que están agregados a los juzgados normalmente y que saben sobre los temas habituales de los juzgados, como son lesiones ¿Y no puedes encargar en España una pericia médica a un médico? Sí se la puedes encargar, lo que pasa es que ya hay unos forenses, hay un médico forense en el juzgado, pero si no tienes ese médico forense o ese médico forense no sabe de algo que te ha surgido nuevo, como puede ser el virus del ébola, que era lo último que tenemos así más nuevo, pues sí se puede tirar, como se hizo, de especialistas sobre el tema. ¿Hay ingenieros informáticos forenses en los juzgados? Hasta donde sé, ¿no? No, pero de otras cosas no, solo hay médicos porque es lo que más iba a los juzgados. Y respecto a médicos, nos estamos otra vez centrando en determinado tipo de jurisdicciones. Yo he visto un montón de veces, vamos, lo he visto porque me tengo que sentar en el banquito en la puerta esperando que nos llamen, porque a los peritos nos llaman los últimos, y quieras que no, uno termina conociendo gente y haciendo amigos, porque hay juicios que tardan mucho. ¿Y te acuerdas de mí? ¿Sí? ¿Te acuerdas de mí o no? Pues igual nos hemos visto en algún juicio, no lo sé. Si te lo digo, será por algo eso. Igual nos hemos visto en algún juicio, no lo dudo. Pero una vez que hiciste una pericial de una fotocopia. Es verdad, de la fotocopia. Es verdad. Esa. Pues a lo que iba, rebobinando. Entonces, no es que... Bueno, ahora que se ponía caliente el tema. A lo que iba, rebobinamos. He estado sentado con mucha gente que es médico y no es perito. Tu caso es especial porque tú eres policía. Tú tienes presunción de veracidad por el hecho de ser policía. Sí, los policías tienen presunción de veracidad. Qué rabia me da eso, por eso a veces. Que no, Ruth. Yo creo que no es así. Los que tenemos presunción de veracidad somos cualquiera que no seamos de parte. Los policías no somos de parte. Y los testigos que no son amigos de uno y de otros también tienen presunción de veracidad. ¿O no? Pero bueno, que se obtuman igual como cometen males. ¿Cómo que, David? No te he escuchado bien. Errores técnicos o errores formales se obtuman igual las pericias a los policías. Yo he hecho informes técnicos que no han causado como pericias, pero no han constado como pericias, pero son informes técnicos, lo han tenido en cuenta y nos han pedido pericias. Ese caso en el que coincidimos, por ejemplo, el informe lo hice yo y no había ninguna pericial salvo la tuya. No sé, tú sabrás a lo mejor si le condenaron o no, pero de todas formas es que eso no. ¿Nos vais a dejar ahora con la intriga de qué pasó con una pericia y contrapericia? ¿No puede ser? Por Dios. Venga, te lo cuento. Cuéntanoslo. Esto era pues lo típico, un ingeniero, el administrador de sistemas que lo echaron y dejó de funcionar el sistema
y justo la noche que dejó de funcionar el sistema, entre todas las IPs estaba la de su casa. Hicieron el informe los ingenieros que quedaron y sobre lo que hizo la pericia David. No sé si lo condenaron o no, porque yo ahí no me entero, pero bueno, sí estaba el IP de su casa. El problema con la historia es que particularmente las propias, primero que, por supuesto, demostré que todas las capturas podían perfectamente hacerse, que era Miguel de Cervantes. Luego, en un segundo punto, demostré, creo yo, que particularmente había dos capturas que eran mutuamente incompatibles, o una era cierta o la otra cierta, pero las dos no podían ser ciertas a la vez. Y en tercer lugar, que si tú dabas por ciertas las capturas, también eso valía como coartada de la persona, porque realmente es que no habían leído bien los históricos y que se estaba apuntando a que esa persona es cierto que estaba, pero un ordenador distinto al del presunto sabotaje. Habrá que averiguar el número de la causa y los abogados. Esto no me quedé. ¿No me dejas a mí con la intriga? Sí, ¿cómo ha sido condenado el tipo? Yo imagino que sí, porque ha sido como un embudo. Claro, pero es que, por ejemplo, eso, si está el IP de su casa la noche que se ha fastidiado todo el sistema, es que da igual el resto. Es la noche que estaba allí. Es que no hay otra. La comisión de delitos por temperamento, que al final se nubla la vista y perdemos las herramientas. Digo, ya me dirás tú si me podía ver o... Allí no se estaba discutiendo las partes no dudaban de que esa persona hubiese entrado por la noche. La diferencia de la narrativa, que uno decía simplemente que había entrado para llevarse determinados datos personales de su ordenador personal, que eso no digo ni que sea ni bueno, ni malo, ni legal, sino simplemente que eso era una narrativa posible, y la otra narrativa posible es que había entrado en un servidor de correo y había tumbado el servidor de correo. Con las claves de otra compañera cuando era el administrador de sistemas, imagínate. Bueno... Sí, el problema es que en este caso concreto, en la captura que había en la penúltima pantalla, que se veían las personas logadas en el servidor de correos, se veía que la persona que estaba logada en el servidor de correo no era el presunto, el acusado del delito, sino era una persona que estaba saliendo constantemente en todos los rastros a lo largo de todas las capturas y que casualmente ni se le había llamado de testigo en el juicio. Si en el fondo os brillan los ojos y os encanta vuestro trabajo. Sí o sí. Sí o sí. Bueno, volviendo, que un perito no tiene por qué ser titulado y se tirará preferentemente de los titulados. Y tiene que ser especialista. Yo, de hecho, me han citado como perito para ver cómo se daba una de alta en Badu, por un par de investigaciones que hice. Así que, imagínate. ¿Y quién se puede titular en eso? Pues yo, como decía alguien, ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Y en este caso mi señor es la audiencia. Y desde redes nos llega el siguiente comentario. Dice, según la ley de enjuiciamiento civil, en su artículo 340.1, se indica, como no sabemos quién puede estar viendo este vídeo, se refiere a la ley de enjuiciamiento civil de España. Ojo, bueno, pues Santiago Luján en este caso apunta, según la ley de enjuiciamiento civil, en su artículo 340.1 se indica que, artículo 340.1, condiciones de los peritos. Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia. O sea, yo soy penal. Pero eso es un poco, no sé, es que es muy genérico. Esto está bien, porque es lo que dice Jorge Bermúdez, de hecho el fiscal de cibercrimen, que dice, aquí hay que hackear la ley. Pues esto es el típica redacción en la que todo cabe, ¿no? Bueno, título oficial. Corresponde a la materia. ¿A qué materia? A la materia objeto de la pericia, si no recuerdo mal. Eso es un trocito, lo puedo buscar. Tengo aquí la ley de enjuiciamiento civil. Ábrela, que yo solo uso el penal. Pero la ley que es subsidiaria de la ley crimen en procesos penales, si algo no está especificado en la ley crimen, hay que tirar de la ley, lo sabes perfectamente. Bueno, quizás se refiera para saber si la titulación oficial, ¿cuál es? Debería la pericia ser parte de las materias que se estudie en esa titulación. Vamos, entiendo que ingeniero. No hay ni una sola, hasta donde sé, no hay ni una sola ingeniería en España que tenga como asignatura reglada la redacción de pericias. Y en todas las ingenierías, intentado ustedes hacer una pericia de ingeniería industrial o de ingeniería de telecomunicaciones
en un juzgado sin ser ingeniero industrial, ingeniero de telecomunicaciones, y vaya a ver lo que pasa. Es que, David, yo creo que ¿Es confundís... importante, lo suficientemente poco importante desde el punto de vista procesal para que... total, si no tiene importancia, ¿para qué vamos a tomarnos en serio la 340 de la ley? Pero, David, que yo creo que confundís el ser perito con una profesión. Y el ser perito no es una profesión. Tú eres titulado en algo, tú tienes unos conocimientos de algo y harás unos informes sobre algo. Igual que el administrador del sistema puede hacer un informe sobre los logs que se han accedido a su sistema, eso puede servir como un informe pericial. No tienes que ser como profesión perito. Perito te dirá el juez, necesito un experto en la materia y entonces irás en calidad de perito. Igual que otros van en calidad de investigados ahora, pues puedes ir en calidad de peritos, pero no es una profesión. Y eso muchas veces se confunde. Oye, una cosa, ¿y la calidad de la prueba técnica? Pues estaba hablando de prueba técnica y nos hemos quedado como muy encerraditos en la parte de informática y demás. Pero la prueba técnica abarca prácticamente cualquier cosa. No sé, ahí están las pruebas de paternidad, por ejemplo. Que no me imagino yo al perito de turno examinando los no sé cuántos millones de cromosomas que puede tener cada ser humano. Habrá un muestreo o habrá algo parecido. ¿Se fijan los criterios de alguna manera? Y me viene otra vez a la mente esa norma ENOR que había por ahí. Sí, claro. ¿De qué manera? Pues de entrada hay una norma que es la 27.037, si no recuerdo mal, que es una norma de evidencias digitales. Y luego hay una norma de redacción de pericias, que es la 197.010, si no recuerdo mal. La 197.010 es del año pasado y la 27.037 pues puede ser de 2012. O sea, hay normas. Vamos a ver, las normas no son de obligado cumplimiento. Las normas, lo que son de obligado cumplimiento son los reglamentos, son las leyes. Las normas realmente tienen que ver con la calidad y es recomendable porque básicamente es que un conjunto de gente que tiene perfiles distintos consigue ponerse de acuerdo que hacer las cosas de determinada forma es mejor que otra. Por eso existen normas ISO, por eso existen normas ANSI, por eso existen normas UNE. Y en líneas generales, unos apuntes porque sepamos, dice, bueno, hablo de la calidad, pero ¿qué cosas como qué regula esas normas? Vamos a ver, por ejemplo, la 197.010. Pues básicamente cómo tienes que presentar el documento, qué partes tiene el documento, qué debes incluir en el documento, qué no debes incluir en el documento. Son una serie de directrices generales que te permiten que las pericias tengan un mínimo de calidad, que no se presente cualquier cosa que como pericia, que luego el juez pues tendrá que sufrir las pericias. Básicamente son líneas generales, no. Luego también, por ejemplo, el apéndice normativo de la 197.010 recoge aquello, cuando se hace una pericia sobre un sistema concreto, la información que hay que recopilar. Por poner un ejemplo. Gracias. Ruth, cuando te encuentras una pericia en el ejercicio de tu profesión, ¿qué es lo primero, y confiésalo por favor, qué es lo primero que miras? Igual que las sentencias, el final. Yo con los libros, también lo hago con las novelas, ¿eh? Es un poco de tarao, pero me leo el último capítulo y entonces si me gusta empiezo la novela. Pues esto es lo mismo. Entonces empiezo por el final. ¿Qué conclusiones han sacado? Y entonces, si me gusta o no me gusta, bueno, más si no me gusta, entonces me meto página a página. Lo que no entiendo lo voy investigando yo sola y si no, se la llevo pues a mis ingenieros de confianza para ver cómo podemos reventar pues una pericial. Bueno, ¿dónde podemos encontrar esas dudas, el intentar tambalear de, pues no cuestionar la pericial en sí, sino lo que se demuestra que ha pasado podría verse producido de otra manera? ¿Vale? Entonces esta es un poquito mi función con las periciales. También trabajo a veces, pues, bueno, todos mis colaboradores o bueno, los contactos, algún policía que dice, a ver esto, a ver programas que utilizan que yo no conozco. Y entonces, bueno, esta es un poquito mi función con la pericial. Es relativamente sencillo, sobre todo, y ya que los dos perfiles que tenemos están muy orientados al mundo de la informática y de la electrónica, porque David también estaba hablando de un montón de ficheros que no necesariamente hablamos de informática, creo.
¿Es relativamente sencillo fastidiar una prueba electrónica a la hora de obtenerla? Me da igual, Norberto o David, quien quiera. Vamos a ver, como siempre, depende. Es que esto es un poquito más complicado. En principio depende de quién almacena el medio físico, de si el dispositivo está o no está conectado a red, de si el custodio tiene o no tiene interés en la causa. Hay un montón de cosas que determinan que hay determinado tipo de pruebas que son muy fáciles de modificar con una búsqueda rápida en Google. Hay una serie de pruebas que requieren conocimientos técnicos altos para ser modificadas, pero son técnicamente posibles. Hay una serie de pruebas que, aunque sea técnicamente posible modificarlas, pues es desproporcionadamente complejo o irracional el suponer que se complican, que se pueden modificar, y directamente pruebas que es técnicamente imposible que las hayan modificado. Entonces ya hay que analizar prueba con prueba, y esto lo normal es que venga el abogado, nos muestre lo que hay y ya hablemos. Mira, eso sí se le puede pedir un perito de parte. Esto es lo que hay. Pues mira, esto pasa tal cosa, esto pasa tal cosa, esto pasa tal cosa, esto pasa tal cosa. Un abogado, como ha comentado Ruth, lo normal es que se asesore, llame a ingenieros, llame a peritos y le pregunte, oye, esto es lo que hay respecto a la prueba digital, ¿qué se puede hacer? Y aunque nosotros, evidentemente, como peritos, ni podemos ni debemos dar asesoría jurídica, sí podemos responder a preguntas técnicas que nos hace el abogado sobre hasta dónde se puede afirmar técnicamente hablando, sin entrar en el terreno especulativo. Por el tema de destruirla, Antonio, te contaré que, hombre, ahora es un poquillo más difícil. Pero al principio de todos estos temas, cuando tienes que conectar los discos duros para hacer el volcado, a veces más de alguno se ha confundido y los ha conectado al revés. Y se ha cargado el original. Ah, muy bien. O sea que ha convertido el disco a examinar en una copia perfectamente blanca formateada porque ha copiado lo que había en el otro. Eso es. Y analizar un sistema y encontrarte con un pedal del hombre muerto. ¿Con un qué? Pedal del hombre muerto. Scripts, dispositivos o formas de configurar que cuando tú intervienes desde el punto de vista pericial, el sistema automáticamente te borra la contabilidad B, te borra lo que en principio tú no deberías estar localizando. Los sistemas automatizados que funcionan más estupendamente. En el caso particular de Windows, vosotros tenéis el Caffeine, que lo pincháis en principio y no debería funcionar, pero luego en el de Caffeine se puede hacer scrambling, y luego hay pedales del hombre muerto que funcionan el Caffeine, y luego si la máquina en lugar de ser Windows es Linux, ya el Caffeine no te vale para nada. O sea que luego incluso puede ocurrir que el propio investigador, el propio perito o incluso el propio policía destruya la propia prueba, la propia evidencia al intentar hacer el análisis. Hombre, ahí en ese tema, hace unos meses tuvimos un espacio dedicado a la informática forense y creo recordar que uno de los invitados aseguraba que ya hasta la memoria RAM, si el arranque del ordenador se hace, o mejor dicho, la pericia se hace de una forma adecuada, hasta la memoria RAM era recuperable, la huella de la memoria RAM. Evidentemente no se trata de volver a arrancar el ordenador y que se vuelva a reescribir esa memoria, sino una apertura previa, según le entendí, retiraba las pastillas de memoria, se copiaban y después, por lo que fuera. A ver, David. Depende de la temperatura ambiente, depende del tiempo que haga desde que teóricamente es posible. De hecho, existen investigaciones muy curiosas, por ejemplo, en la cual tú le coges la clave de PGP a una persona a partir de variaciones acústicas de la fuente de alimentación. Hay cosas por ahí que la gente está muy aburrida y tiene mucho tiempo libre, pero el problema que hay es luego en la práctica cómo lo haces. En principio, si te cogen de un ordenador, te tira del cable y te viene con el ordenador 4 horas más tarde a temperatura ambiente, yo te digo que, a salvo que haya alguna técnica que yo no conozca, la pueden mandar a un laboratorio de la Conchinchina que no te van a sacar nada. No sé si veis por dónde voy. Sí, hay estudios también que hay pruebas que se han hecho que congelan la memoria y que parece ser que han dado resultados y no han leído al apagarlas.
Luego también hay veces que, si tampoco eres muy experto en estos temas, no tienes mucha experiencia, pues yo las pruebas que he hecho a veces he leído en la propia memoria, en el rearranque, cosas que estaban anterior, pero realmente no es que se queden en la memoria, es que se quedan en la memoria intermedia de Windows o de un sistema y los vuelve a cargar cuando arrancas el ordenador y te lleva a la confusión, no sabes si realmente estaban en la RAM, se han quedado ahí en el reinicio del sistema o lo ha cogido de la swap, si es un Linux o del Pagefile. Bueno, pues entre primer corte, segundo corte y no sé cuántas cosas más, pero lo cierto es que llevamos desde que nos sentamos ante esta pantalla, pues como 2 horitas y pico, y ya la infinita paciencia de nuestros invitados ya comienza a ser finita. Y yo lo entiendo porque dentro de 3 minutos podré decir, comenzamos a hablar ayer, son las 12 de la noche en España, y tenemos alguna que otra obligación que atender. A mí me gustaría... El hambre, hay que comer, hay que comer. El hambre, esa es Esa, importante. una poderosa fuerza. Una última ronda antes de daros las buenas noches, y me gustaría que cada uno de vosotros tres, en el orden que queráis, pero que una intervención de los tres en el que o bien remarcáis algo que hayamos dicho esta noche, o bien aprovecháis el momento para decir, oye, no hemos hablado de tal, me parece importante. Quien quiera, en el orden que quiera, pues adelante. Bueno, yo retomo un poco todo, lo englobo todo. Hemos hablado un poquito todos de lo que hacemos, de cómo participamos en todo un proceso, en una causa, sobre todo penal, cuál es el proceso de todos y la intervención de todos los operadores jurídicos. Entonces, yo me llevo a la conclusión de que falta estudio, que nos falta estudio a todos, nos falta estudio a los abogados, a los ingenieros no, por supuesto, pero sí falta un entendimiento para llevar a buen puerto todas esas investigaciones y todas esas causas, ¿no? Y sobre todo a judicatura que yo sé que les da muchísima pereza, pero es que están, no sé quién lo ha dicho, que está la velocidad que está adquiriendo esto, que la impunidad que existe ahora mismo es impresionante. Entonces creo que sí que faltaría un poquito más, mucha especialización de todos los operadores. Eso es lo que me llevo del día de hoy. ¿Quién continúa? David. Pues yo diré que personalmente creo que ser perito sí es una profesión, perito informático, o perito mecánico, o perito, independientemente de la rama de la ingeniería, sí es una profesión, es una muy buena profesión además, si te gusta decir toda la verdad, si tú te comprometes solamente con lo que es la verdad técnica y tienes claro que las partes, pues con todo mi respeto, porque además habitualmente es una de las partes la que me paga, pero las partes tienen sus intereses y tú tienes tu interés, y tu interés es exclusivamente la verdad técnica. Y en ese caso no serías perito, serías un ingeniero informático haciendo un informe para una parte. Se llamaría de otra forma, así no. De todas formas sí que está bien que haya una especialización, porque la informática, como he dicho, es tan grande que es imposible controlar de todo, y las pericias informáticas sí que tocan todas las partes para sacar esos datos y decir lo que ha pasado en los sistemas. Sí debería haber una especialización y una licenciatura, una parte de la informática que te titule en eso. Eso sí que es verdad. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por compartir los compañeros, y cuando queráis pues volvemos a hablar sobre esto. Y gracias a todos los que nos estén viendo hoy, mañana o pasado. Pues yo multiplico, elevo a la no sé qué potencia lo de las gracias a todos los que nos estén viendo, escuchando, porque también habrá un podcast, y a vosotros, porque el santo Job se queda más o menos a la par vuestra con toda la paciencia por los cortes técnicos iniciales, que según mi habilidad, que no llego a ser perito, pero bueno, algo tengo de recorrido en streaming, no ha tenido nada que ver con el equipo de ninguno de los invitados ni el nuestro, sino que bueno, pues la plataforma ha fallado y ya está.
intentaremos editar el vídeo ambas partes para que tenga una cierta homogeneidad. Y os voy a lanzar un reto al que no os pido respuesta, pero intuyo que va a ser casi un sí, o un sí en cuanto pueda, y es que evidentemente el tema ha quedado abierto, es como un libro que hemos abierto muchísimos capítulos y no hemos terminado de leer ninguno de ellos. Entonces, pues no sería ninguna mala idea, creo, ya lo hablaremos en más tranquilidad mañana, pasado, el retomar esta sesión, que podríamos llamarla derecho técnico, ya se nos ocurrirá algún nombre, y, oye, pues no estaría mal, y ya que nos conocemos, repetir con los mismos invitados, quizás algunos más, alguno que no pueda venir, pues no pasa nada, y convertir en una especie de tertulia, me lo estoy inventando sobre la marcha, disculpadme el palabra que voy a decir, una especie de tertulia jurídico-técnica, que no sé si eso cuadra o no, pero yo lanzo el reto a los tres y a Roberto, que lamentablemente ha tenido que salir un poquito antes, y si os gusta, aquí tenéis vuestra casa y buscamos la forma, y nos organizamos para darle continuidad. Hecho. Vale. Sí, sí. Antonio, tú sabes que cuando me llamas, ahí estoy para lo que necesito. Pues ya somos, creo que 4 de 4, porque Sí. con la sonrisa de Roberto, de Norberto. Ah. Sí. Un placer. Pues nada, lo dicho. Ya tenemos la semillita, ahora cultivarla y nos veremos pronto. Ya sabéis, ahora mismo, si ves esto muy prontito, febrero del 2016, pues lo encontrarás en una lista que se llama, creo que Seguridad y Privacidad. Si lo ves un poco más tarde, que sepa que esa fue la primera lista y quizás la vea en una otra que pone derecho. ¿Quién sabe? Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a los 4. Gracias.